Hoy deseo compartirles un mensaje que he puesto como título Anclados en la Esperanza. Anclados en la Esperanza. Y bueno, nosotros los que aquí vivimos en las zonas costeras sabemos que cuando los marineros llegan al puerto y desean que la embarcación se mantenga en su lugar, ellos echan un ancla al agua con el fin de afianzarla, de que no se mueva. Y así ellos saben que aunque viniera un viento de tormenta, quizá incluso el barco se mueva con violencia, probablemente algunas olas hasta azoten y se derramen en su cubierta, pero de lo que los marinos estarán siempre seguros es que el barco no se va a mover de su lugar. Si el ancla está bien afianzada, por supuesto. Y precisamente esta es la idea que nos ilustra Hebreos capítulo 6, versículo 19, respecto a nuestra esperanza, respecto a nuestra confianza en Dios en tiempos de violencia, en tiempos de tormenta. Y dice la Escritura, esta confianza nos da plena seguridad. Es como el ancla de un barco que lo mantiene firme y quieto en el mismo lugar. Y esta confianza nos las da Jesucristo. Mira, cuando nuestras oraciones no son respondidas como deseamos, cuando tenemos un desafío que supera nuestra economía o supera nuestras fuerzas, cuando llega la ansiedad o cuando llegan las malas noticias, siempre necesitaremos aprender a anclarnos, a afianzarnos en la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Necesitamos un asidero en esos tiempos que nos mantenga firmes y quietos en el lugar de nuestra fe, tal como lo dice Hebreos 6. Y hace algunos años recuerdo haber pasado por una situación de extremo riesgo donde estuve a punto de perder la vida, y la mayoría de ustedes conoce este episodio de mi vida cuando fui secuestrado por varios días. Pero por lo difícil y riesgoso de esos días, personalmente a mí me parecieron meses de sufrimiento, tanto físico como emocional. Y de esto pudiera hablarte muchas otras cosas de esta experiencia, pero algo que aprendí en este proceso fue el poder que genera una esperanza viva, aún en los peores momentos que podemos atravesar. Porque la fe en Dios y la esperanza siempre van a ser ingredientes muy importantes que van a ser capaces de definir tanto nuestra actitud como los resultados en nuestra vida para una victoria o para un fracaso. Y después de esta experiencia que te estoy platicando, lo que puedo decirte con toda certeza es que si eres capaz de vivir con una actitud de fe, vas a poder atraer el favor de Dios hacia ti. Y un toque del favor de Dios contigo lo puede cambiar todo en tu vida. Ahora bien, la Escritura dice que la fe es la certeza de lo que se espera, y esta palabra espera es otra que compone aquella que se llama esperanza. Pero cuando hablo de esperanza, hablo de una esperanza real, genuina. Este tipo de esperanza no es un sentimiento producido por un pensamiento placebo o por repetición. No. La esperanza genuina, la esperanza real, solo la produce el conocer la opinión de Dios sobre tu problema. Ahora, ¿cómo conoces la opinión de Dios? Bueno, por medio de su palabra. La Escritura, por ejemplo, dice que Job en menos de 8 meses perdió negocios, salud, familia, propiedades. Este hombre se llenó de llagas en todo el cuerpo, tuvo comezón, ardor, dolor. La vida para él de día y de noche se convirtió en un tormento. Y en la parte más oscura de su vida, en la época más desfavorable de su vida, la Biblia dice que Job levanta su mirada al cielo y hace una declaración asombrosa que nos habla de su esperanza de gloria anclada en Dios. Y voy a leer esta parte de la Escritura en Job 10:12. Dice, me diste vida y me favoreciste con tu amor. Tus cuidados me han infundido aliento. Ahora, esto que acabo de leer parece que fuera una declaración de lo más común de alguien que tiene una relación con Dios. Pero lo que tú tienes que saber es que el libro de Job tiene 42 capítulos.
Y esto que acabo de leer, Job lo dijo apenas en el capítulo 10. Job no recibió sanidad ni restauración de todo lo perdido, sino hasta el capítulo 42. Básicamente entonces lo que Job le estaba diciendo a Dios era: Señor, no me importa qué tan mal me siento, no me importa cómo se mira mi situación, no me importa lo que no conozco del futuro, porque lo que sí conozco es tu voluntad. Y lo que sí conozco, Señor, es tu amor, es tu misericordia. Y de lo que estoy muy seguro es que tu favor va a causar que esta situación pronto cambie en mi vida. ¡Wow! Con razón Dios lo restauró al doble de todo lo que había perdido. ¡Qué ancla de fe! Porque a pesar de no ver nada, a pesar de vivir en medio del dolor, en medio de la pérdida, los principios sobre los cuales ancló su vida mostraron que su esperanza estaba fundamentada en Dios. Romanos capítulo 8, 24 dice: pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Por supuesto, nadie puede decir que tiene una esperanza en algo que ya tiene. La esperanza la vamos a ejercer precisamente como un recurso espiritual cuando tenemos pérdidas, cuando tenemos dolores, tragedias, tristezas. Y hay un principio con el cual Jesús discipuló a sus 12. Y después de 2000 años, estos principios nos siguen enseñando. Y en Mateo 12, Jesús dice que Jesús bendijo a multitudes, sanó enfermos, le dio de comer a miles, echó fuera demonios. Y al final de esa jornada le da una orden a sus discípulos y les dice: muchachos, suban esa barca, vayan y nos vemos en la otra orilla. Probablemente los discípulos se dijeron: qué extraña instrucción. Oye, ¿qué habremos hecho de malo? ¿Por qué el Señor nos manda por delante? Siempre estamos juntos. ¿Por qué ahora nos manda solos? Probablemente uno de ellos haya dicho: Señor, ¿no te parece que deberíamos quedarnos aquí contigo? Te seríamos más útiles aquí junto a ti. Mira, la multitud es grande y de pronto todos te quieren tocar y la gente se te puede echar encima. ¿Qué te parece si mejor nos quedamos aquí, te ayudamos, despedimos a la gente y después nos vamos juntos? Pero el Señor les dice: no. Ustedes obedezcan. Adelántense, suban a la barca y yo llego con ustedes después allá. Al otro lado nos vemos en la orilla. Esto no lo dice la Biblia tal cual, pero quizá algún discípulo haya dicho: Señor, pero ¿ya te diste cuenta? Solo tenemos una barca. Y si nos la llevamos, ¿cómo vas a viajar tú para llegar con nosotros? Quizá el Señor les dijo: mira, no importa, yo tengo mi manera de hacerlo. Ustedes vayan. Pero Señor, mira, ya es tarde, está anocheciendo, aquí en mi celular se le acabó la batería, no tenemos forma que nos avises cuando termines y tengamos que regresar por ti. Mejor vámonos todos juntos. Pero seguramente el Señor insistió y les dijo: miren, suban a la barca, muchachos, y vayan ustedes, yo me las arreglo para reunirme con ustedes después. Por mí no se preocupen. Yo creo que por ahí los discípulos dijeron: ok, Señor, que Dios te ayude. Si algo te llega a pasar aquí, ya está oscureciendo, las cosas no están fáciles, pero si insistes, pues tú eres el jefe y nosotros te vamos a obedecer. Así que subieron todos al barco y yo me imagino la conversación entre los discípulos en el barco, diciendo a alguien por ahí: oigan, ¿y a Jesús qué le pasó hoy? ¿Estará enojado? Oye, Pedro, ¿no habrás cometido una indiscreción de las que sabes hacer y has hecho enojar al maestro? Y quizá Pedro dijo: no, yo ni siquiera he abierto la boca hoy. Entonces en esa conversación estaban cuando de pronto comienza a llover y comienzan a caer unas extrañas y gruesas gotas de lluvia muy duras. Los vientos empiezan a soplar con más fuerza. Todo se convierte en algo sospechoso. Las tablas del barco empiezan a crujir. Todo es muy raro. De pronto ya se tienen que agarrar donde pueden. Algunos agarrados del mástil.
las aguas empiezan a levantarse con olas gigantescas, aquello empieza a rugir de una manera espantosa en la noche, en la oscuridad, y a pesar que entre ellos había pescadores consumados, ellos sabían de navegación, de pronto ya no saben qué hacer ahora, es demasiado el problema, rebasa sus habilidades, su experiencia. Ya todos van agarrados de uñas y dientes de donde pueden. Seguramente alguien por ahí dijo, pero ¿por qué Dios nos hace esto? Si el Señor quería deshacerse de nosotros, pues no lo hubiera hecho ahogándonos en el mar o aventándonos con los tiburones. ¿Dónde está el maestro ahora que los necesitamos? Auxilio, nos hundimos. Con toda seguridad, ellos llegaron a creer que su vida habían llegado hasta ahí. De pronto, a lo lejos, algo raro, algo pálido empieza a resplandecer sobre el agua y alguien dice, oh, lo único que nos faltaba, un fantasma que se nos aparezca. Y si tú lees esta historia te vas a dar cuenta que los discípulos reconocen finalmente a Jesús. Jesús sube a la barca, calma la tempestad, calma los vientos, todo regresa a la bonanza. Y allí los discípulos se dieron cuenta que aquella indicación inicial, aquella indicación incomprensible cuando Jesús les dijo que hicieran la travesía solos, aquella instrucción que parecía no tener sentido ni lógica, ahora comprendían que era la universidad de Dios dándoles una cátedra extramuros de cómo anclarse por fe en Jesús. Por un momento, ellos no entendieron que Jesús tenía la pretensión de formarlos. Tenía el deseo de despertar la fe que Él mismo había puesto en sus corazones. Probablemente el método no era el más suave. Quizá la fórmula no era la tradicional, pero sí era la más efectiva. Porque el deseo de Dios no era hacerles pasar un mal rato, no era angustiarlos, no era frustrarlos. El deseo de Jesús era despertar su fe, despertar lo que había puesto en ellos. Porque mientras no tuvieran un desafío que enfrentar, no conocerían su nivel de fe. Porque mira, no sé si has pensado en esto, pero ¿cómo es que a veces un estómago hambriento, una billetera vacía o un corazón roto pueden orillarnos a la mejor dependencia de fe en Dios en la vida? Y quizá tú pienses, pero ¿por qué tiene que ser así? Bueno, porque nada de lo que Dios te pone enfrente como desafío va a ser fácil. Porque los desafíos de Dios siempre van a retar tu destreza. Los desafíos de Dios siempre van a retar tu habilidad y van a probar tu fe. Porque tú conoces en qué nivel de fe estás por la forma en cómo respondes a tus desafíos. Tú conoces en qué nivel de fe estás por la forma en cómo respondes a tus desafíos. Y el actual desafío mundial del COVID-19 está siendo procesado de manera tan distinta por cada habitante del planeta. Por ejemplo, para algunos su fe fue desafiada en la economía, porque perdieron empleos, clientes, negocios, trabajo. A otros la fe los desafió en la administración de su tiempo y entraron en ansiedad. A otros los desafió en el matrimonio y lamentablemente ahora solo están esperando que abran los juzgados para divorciarse. A otros los desafió en su familia porque algunos de ellos partió por causa de esta pandemia. A otros los desafió en su comodidad o en su descanso rutinario. A otros los desafió en su liderazgo, porque necesitamos una fe mayor para creer a Dios por un tiempo de mayor crecimiento y madurez. Y todo esto porque el deseo de Dios, aún en medio de los desafíos, siempre será el poder despertar nuestra fe. Despertar nuestra fe. Y aunque Dios no es el autor de sufrimientos, Él va a usar circunstancias para llevarnos a cosas mejores. Porque para los que amamos a Dios, detrás de cada desafío hay una promoción y detrás de cada prueba hay una bendición. Te lo repito, para los que amamos a Dios, detrás de cada desafío hay una promoción y detrás de cada prueba siempre hay una bendición.
Porque si es grande tu desafío, escúchame, más grande tiene que ser tu bendición. Entonces, tienes que saber esto. Si amas a Dios, siempre vendrá algo más grande de parte de Él cuando notes que la vida te está desafiando con cosas superiores a tus capacidades. ¿Sabes? A veces Dios te va a sorprender desafiándote por encima de algo que crees no poder superar. Porque Dios no pierde tiempo con cosas obvias, porque Él no es de este mundo. Él funciona en la dimensión de lo sobrenatural. Por eso una característica de que un desafío viene de Dios es que te va a obligar a depender más de Dios para poder salir adelante. ¿Por qué, pastor? Simple. Porque Dios está más interesado en la formación de tu vida que en el placer de tu comodidad. Dios está más interesado en la formación de tu carácter, de tu vida, que en el placer de tu comodidad. Pero si Dios está permitiendo un desafío en tu vida, es porque Él ya tiene la solución de ese desafío. Porque antes de que llegara ese desafío a tu vida, Él te declaró como uno que es más que vencedor en Cristo Jesús. Quizá tú digas, es que pastor, mire, las pruebas para mí han sido tremendas. Usted no sabe cómo el diablo me ha zarandeado. Ya no aguanto más a este cochino diablo que me trae de encargo. ¡Ey! ¿Quieres saber realmente quién es el diablo para los propósitos de Dios en tu vida? Te lo voy a decir. El diablo no es más que un querubín desempleado que no tiene nada que hacer y que Dios lo utiliza para promocionarte a ti. Entonces nada está perdido y todo está por recuperarse porque Jesús ridiculizó a Satanás en la cruz. Y por eso tú, como hijo de Dios, tienes el sello del Espíritu Santo. Tienes el sello de campeón. Por lo tanto, al final de esta historia no vas a fracasar. Al final de esta historia serás como Job, que recuperó el doble de lo que había perdido. Es verdad, a veces Dios permite que el diablo te traiga pruebas, pero realmente esas pruebas terminan convirtiéndose en bendición para tu vida. Porque mira, si nuestro Padre Dios no escatimó dar por ti al entregarte lo mejor de Él cuando te dio a su propio Hijo, y el Hijo no escatimó darte su propia vida y juntamente con Él todas las cosas, eso ya te anuncia que tu futuro como hijo de Dios está lleno de cosas extraordinarias, de cosas increíbles. Y cuando Jesús envía por delante a sus discípulos, Él ya sabía de la tormenta con la que se iban a enfrentar. Él ya conocía el desafío y también las dudas que iban a surgir en sus corazones. Jesús ya sabía lo que iba a ocurrir y todo estaba bajo control. Aunque aparentemente ellos sentían morir, Jesús lo que quería realmente hacer con esos discípulos era mostrarles cómo funciona una fe anclada en lo sobrenatural. Y a propósito, con toda intención, los envía solos. Porque Él quería retar, desafiar la fe que Él había puesto en ellos. Porque en esos discípulos había fe. Porque ellos habían oído la palabra por boca de Jesús. Se había generado fe cuando miraron los milagros, cuando reconocieron el poder de Cristo operando. Pero la Escritura dice que una fe sin evidencia de obras es muerta. Entonces Jesús, interesado en la formación de una fe viva en sus discípulos, tuvo que permitirles un tiempo que probara desafiar a su fe. Por supuesto, no para destruirlos, sino para afirmar su fe en Él, para desarrollar su dependencia, para acrecentar su potencial y para sembrarlos como pilares de generaciones en su reino. Pero, ¿sabías que lo mismo sigue haciendo Dios hoy en día en tu vida y en la mía? A veces vamos a tener circunstancias en que Dios va a permitir para hacernos más fuertes, para enseñarnos a gobernar nuestras emociones, para desarrollar estabilidad, para desarrollar firmeza en nuestra vida. Él va a permitir algunas adversidades. Y quizá tú digas, ¿pero por qué así? Es sencillo. Porque Dios es un Padre que nos ama demasiado como para permitirnos vivir una vida mediocre. Y eso me recuerda lo que hace un tiempo leí acerca de la pesca y consumo del bacalao
que ocurre en Japón. Y estos marineros, al pescar el bacalao y mantenerlo congelado por días, y tenían que seguir pescando en alta mar, sucedió un problema, que esos prolongados días de congelación producían que el bacalao perdiera su sabor. Entonces tuvieron una buena idea y decidieron transportar el bacalao a tierra firme en tanques de agua de mar, para que su traslado, digamos, fuera en lo más parecido del hábitat natural del bacalao. Pero luego descubrieron que los bacalaos, al estar inactivos en esos tanques de aguas, sin corrientes del mar, habían dejado de nadar y por lo tanto se habían hecho flácidos. Y como consecuencia perdieron su sabor original. Entonces tuvieron otra gran idea. Estos japoneses metieron a esos estanques algunos bagres que son enemigos naturales del bacalao. Entonces, a la presencia de los bagres, los bacalaos tuvieron un reto, que era mantenerse en movimiento, mantenerse alertas, activos, despiertos. Y se mantuvieron produciendo adrenalina para cuidarse de los bagres en todo momento. Al final, cuando los pescadores desembarcaron en el puerto, ¡oh sorpresa!, se dieron cuenta que los bacalaos llegaron a su destino frescos, sabrosos, y al cocinarlos con un sabor increíble, como recién pescados del océano. Pero ¿sabías que lo mismo ocurre con las pruebas y desafíos que enfrentamos tú y yo en la vida? Estarán ahí con el propósito de retarte, de desafiarte, de fortalecerte. Estarán ahí para mantener tu fe activa, dependiente de Dios, creciendo siempre. Es verdad que a veces en tu humanidad vas a sentir que en lugar de un bagre, es un tiburón blanco asesino el que Dios te está soltando en tu estanque. Pero igual será algo que Dios estará usando para impulsarte, para retarte y para sacar lo mejor de ti. Para forjar lo mejor de tu resistencia, de tu valentía, de tu carácter y de tu fe. Porque no olvides esto que te digo hoy. El futuro que amas a veces se va a desarrollar en el presente que hoy aborreces. El futuro que amas a veces crece y se desarrolla en el presente que hoy aborreces. Así es. Ese futuro que tú anhelas, a veces vas a tenerlo que formar en este presente lleno de retos, lleno de pruebas que no quieres. Pero lo que hoy pruebes con fe y carácter será solo el filtro de lo que vas a disfrutar mañana. Pero para que esto suceda, vas a tener que estar anclado a la esperanza de gloria que es Cristo Jesús. Y pasada la prueba, aquello que te hizo llorar será la alegría que te hará reír. Sí, así es. Pasada esta prueba, aquello que te hizo llorar será la alegría que te hará reír. Entonces, quiero animarte a que hagas algo hoy allí en tu casa. Si tienes a alguien a tu lado, por favor, dile esto. Después de este problema, nuestra esperanza en Dios nos hará reír. Después de este problema, nuestra esperanza en Dios nos hará reír. Primera de Pedro 1, 6 y 7 dice: por eso, aun cuando por algún tiempo tengan que pasar por muchos problemas y dificultades, alégrense, porque la confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la fe que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Si ustedes pasan la prueba, su fe será más valiosa que el oro. Así, cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la fe que ustedes tienen en Dios, porque una fe que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada, dice la Escritura. Ahora, no estoy diciendo que intencionalmente Dios nos mande los problemas para divertirse Él. No. Pero lo que sí es que si tenemos una comprensión correcta para tratar con las pruebas y con las adversidades, Dios usará esas adversidades para llevarnos a un nivel más alto. Porque los desafíos y las pruebas no son las causas de nuestros problemas. No. Nuestro verdadero problema es la manera como respondemos a ellos. Podrías tener un pequeñito problema, pero
ese pequeño problema podría ser suficiente para derrotarte. Mientras que pudiera haber personas lidiando con muertes trágicas en su familia, lidiando con enfermedades incurables, quiebras, y a la vez vivir llenas de gozo y de paz, con una actitud de fe y creyendo con esperanza por un futuro mejor, por el ancla de su fe. Así que cuando no veas respuestas, cuando no veas soluciones inmediatas, cuando parece que hay solo malas noticias, no te atrevas a levantar el ancla de tu fe, porque Dios te tiene en la palma de su mano. Y si de pronto te viniera el desánimo, y si de pronto te derribara la duda, y si de pronto te envolviera la ansiedad, vuelve a echar el ancla de tu esperanza en Cristo Jesús. Si lo haces, ten por seguro que la prueba de hoy se convertirá en tu mejor testimonio de fe el día de mañana.